Señores, tenemos más informaciones. El que tiene mucho cuarto, Bukele. Bueno, Sí. y además, Sí. yo personalmente tengo sentimientos encontrados con Bukele. Sin embargo, con Nayib Bukele, con respecto a hacer cárceles nuevas y grandes, yo estoy muy de acuerdo con él. Miren, en medio de un régimen de excepción que restringe las libertades individuales, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la tarde de este martes la inauguración de una cárcel llamada Centro de Confinamiento del Terrorismo. Wow. Esta cárcel tendrá espacio para 40,000 terroristas. Es más grande que la Nueva Victoria. Quienes estarán incomunicados del mundo exterior, había afirmado Bukele previamente en un mensaje publicado en Twitter en el mes de julio pasado, aunque se cree que la capacidad del enorme edificio será mayor. Escuchemos la historia con los detalles de esta megacárcel. La cárcel más grande de América. Así define el gobierno de El Salvador a este recinto presentado el martes y en el que encerrará a 40,000 presuntos pandilleros. Bautizada por las autoridades como Centro de Confinamiento del Terrorismo, la prisión fue construida en una zona rural aislada en un valle cercano a Tecoluca, 74 kilómetros al sureste de la capital. El presidente Nayib Bukele, quien lanzó hace 10 meses una guerra contra las pandillas, inspeccionó el predio de 166 hectáreas, con una decena de pabellones que ocupan 23 hectáreas. La cárcel posee un muro perimetral de más de 2 kilómetros, que será vigilado día y noche por 600 soldados y 250 policías. En el interior la seguridad estará a cargo de guardias de la Dirección General de Centros Penales. Bukele no detalló cuándo serán trasladados a la megacárcel los primeros de los casi 63,000 presuntos pandilleros detenidos. Los masivos arrestos, criticados por organizaciones de derechos humanos, se amparan en un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial. Fue aprobado por el Congreso a instancias del mandatario en respuesta a una escalada homicida que cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo pasado. El plato del día. Ahí escucha, 23 hectáreas. Pero agarra, ay, perdón. No eras tú que tenía que entrar. No, era usted. Ay, era yo. Perdón, Dilcio. No. Perdón, Dilcio. No, pero tú y yo estamos pensando lo mismo, Alba. Y 23 hectáreas. 23 hectáreas, mucho territorio. Mire, terreno. 230,000 metros cuadrados. Pero óyeme Señores, otra cosa, si aquí 600 hacen una cárcel para 40,000 personas, nos quedamos sin gente mala. Pero oiga Este es eso. un país de gente buena. Claro. Con 40,000 metros gente presa. Y es una cosa contraria a lo que está pasando en el mundo. Bueno, el mundo lo que quiere es reducir el número de presos preventivos. Sí, pero ahí hay que hacer un trabajito porque es que son maras. Sí, Tenemos llamada. Bueno, tiene 63,000 ahora mismo. Sí. Dice Defensoría Pública, Alba, por aquí sí. con nosotros. Sí, tenemos al director de la Defensoría Pública, porque yo le dije a Kelvin, vamos a escuchar qué dice el defensor, el director de la proyecto. Defensoría, de que El Salvador esté rumbo a tener una mega cárcel para 40,000 privados de libertad, cuando en el mundo lo que hay es una tendencia a reducir los privados de libertad. Por eso es que hay reformas en los procesos penales. Y a reinsertarlos al proceso. Exactamente. Rodolfo Valentín, Kelvin, tenemos en la línea telefónica, Sí. el director de la Oficina de Defensoría Pública y que vive abogando, ¿verdad? Porque los presos preventivos se reduzcan. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes a todos los de la escucha de CDN Radio. Quiero saludar también muy especialmente a Samuel, a Kelvin, a ti, Albanelli, porque siempre están atentos al trabajo que está realizando la Oficina Nacional de Defensa Pública. Así que buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, doctor. Rodolfo, ¿qué te parece esto que acaba de inaugurar Bukele? Un penal para 40,000 privados de libertad, sumado al estado de excepción que vive El Salvador, porque él ha puesto en jaque. Está bien que quiere combatir las pandillas, pero llega un momento en que ha privado las libertades públicas. Mira, desde mi punto de vista, que he trabajado con el tema de derechos humanos y prisiones, a nivel del sistema interamericano de derechos humanos, realmente es una locura. Desde el punto de vista de respeto a los derechos humanos, es una locura el hecho de almacenar
en un centro carcelario unas 40 o 60 mil personas. Fíjate que no solamente encerrarlo, es la violación a los derechos fundamentales que esos internos van a padecer ahí dentro, con policías y guardias administrando ese centro. A mí me parece que en algún momento alguna fundación de derechos humanos o la comisión de manera oficiosa va a llevar esto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Señor Valentín, mire, en un mundo tan polarizado como el que vivimos, en el que hay mucho anti, mucho pro de cualquier cosa, de repente pueden haber ciudadanos que piensen, caramba, pero es que afuera estaban haciendo tanto daño. De hecho, El Salvador era un país considerado los más peligrosos del mundo y de América Latina sobre todas las cosas, donde las pandillas eran los que gobernaban aparentemente y tenían que ver con todo, las maras famosas. Cuando se llega a un pico tan alto, hay que buscar soluciones fuertes. Y luego, cuando la ciudadanía conoce de ciudadanía y ejerce ciudadanía, como por ejemplo en los Países Bajos, donde ya no hay cárceles, pero eso tomó un proceso para llegar ahí. ¿Entiende usted como justo que en un inicio haya que tomar decisiones de este tipo? Mira, justo es darle a cada quien lo que merece de conformidad con lo que establece la ley, las normas y los convenios internacionales. De verdad que nosotros como República Dominicana no podemos bajo ninguna circunstancia hacer abstracción de la política pública que está realizando El Salvador. Esto te lo digo porque El Salvador ha tenido una cultura de décadas, pandillas. Claro, de pandillas, gobernando, oye bien, gobernando la sociedad de este país. Pero no solamente eso, en componenda con ministros, con funcionarios y en componenda con la alta clase allí en El Salvador. Lo que te quiero decir con esto es que ante una sociedad agobiada y gobernada por el crimen eminentemente organizado, bueno, el presidente, sobre la base de su soberanía, ¿no?, y de su competencia, toma medidas para paliar el estado de criminalidad que ya era insoportable en ese país. Te estoy hablando desde el punto de vista, de seguridad, histórico, social, democrático y si se quiere de derecho. Es insoportable la criminalidad en El Salvador y esto ya había una cultura y el mismo presidente lo ha dicho. Es decir, el crimen organizado, el submundo de la criminalidad, tenía estructura, incluso hasta políticas. Entonces el presidente lo que ha hecho es que desde el punto de vista político le ha bloqueado a esos funcionarios y políticos que estaban manteniendo a esta estructura criminal en El Salvador, donde los comerciantes, donde cualquier persona que tenía, aunque sea un mini negocio, tenía que pasarle peaje. Pagar protección a cualquier pandillero de eso. Pero lo insoportable de ese país, lo insoportable, es que a diario se mataban 60, 200, 100 personas. O sea, de manos de los pandilleros, de manos de los criminales. Buen punto. Entonces, el mismo presidente, sobre la base de su soberanía, ha establecido un estado de excepción en ese sentido. Los medios... Lo que pasa es que ahí caen mansos y cimarrones, Rodolfo. Sí, bueno, lamentablemente ellos deben depurar, claro, y filtrar. Parece que es poca la filtración que hacen. Según dice un reporte del País, ya suman 170 las muertes represivas en El Salvador. Pero de ciudadanos responsables. Mira que yo he tenido muy directamente conversación en 10 meses. Pero de gente buena o mala. Sí, con el director de la Defensa Pública de El Salvador. He tenido conversaciones con él respecto al tema. Y de hecho, dentro del estado de excepción está incluido incluso el derecho a la defensa. Claro.
que desde el punto de vista de los derechos humanos y del sistema interamericano de derechos humanos es una violación a la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 8 y en el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Así que en lo posterior podría el Estado de El Salvador ser sometido ante el sistema interamericano de derechos humanos por esas violaciones. Pero tú has escuchado lo que ha dicho Bukele de los derechos humanos. Sí. Lo pisotea en su discurso. ¿Qué derechos humanos y derechos humanos? No, él tiene un argumento, perdón doctor, Bukele tiene un argumento muy válido desde mi punto de vista y es el mismo que yo uso cuando me preguntan por los intercambios de disparos de la policía aquí. Bukele responde con una pregunta, dice, ¿dónde están los derechos humanos de la gente seria, del trabajador, de la gente honesta? ¿Dónde están? Porque nos estamos preocupando por los derechos humanos del delincuente y está bien que tenga derecho, así mismo lo dice, está bien que tengan derechos, pero ¿dónde están los derechos de esa gente honesta que se levanta a trabajar todos los días? La ley es la ley y los derechos son para todos. Sí, pero sin embargo, mira una cosa, Rodolfo, oye lo que dice el informe, de los 170, 92 eran pandilleros, según dicen, que cayeron en la guerra contra las pandillas, como ha titulado Bukele esos programas de seguridad. A eso se suman otras 90 personas que fallecieron dentro de la prisión. Pero ¿por qué hay que matarlos dentro de la prisión si ya están en prisión? 170 menos 92 quiere decir que hay 78 personas que no pertenecían a pandillas. Exacto. Eso es delicado. Mire, yo le voy a decir algo a ustedes. Sí. El discurso de Bukele se queda en El Salvador. Claro. Aquí en República Dominicana no hemos tenido la cultura. Gracias a Dios. Respecto a la criminalidad y a crímenes organizados de esa magnitud, ¿no? Aquí ni hay pandillas ni siquiera. No, ni siquiera. No, ese calificativo no. No, ni siquiera. No. Y ya ustedes pueden, esos que han fallecido dentro de la prisión es una muestra, y vivo recalcándolo, Albanelli, es una muestra que policías y militares no pueden bajo ninguna circunstancia administrar centro carcelario. Sí. Vengo diciéndolo. Mira una cosa, a propósito, Valentín, hace Rodolfo. Rato que lo estoy diciendo, perdóname. Militares y policía bajo ninguna circunstancia, porque no tienen la capacitación, la educación, no están formados en derechos fundamentales, en derechos humanos, no están formados para acompañar a los privados de libertad dentro de las prisiones, para que cambien. Para eso habría que darle más cabida al nuevo modelo penitenciario y se ha hecho todo lo contrario, se le ha dado más cabida al viejo modelo. Totalmente de acuerdo contigo, tenemos una ley que ya tiene año y medio, donde funde los dos modelos, el nuevo y el viejo, y en el tradicional todavía tenemos 17,000, casi 18,000 privados de libertad, y ni siquiera la estructura tenemos en ese viejo modelo para que pueda sobrevivir el nuevo modelo en sentido general. De hecho, tenemos un 40% por encima en el modelo tradicional viviendo en el piso, viviendo en el suelo. Entonces, ¿cómo tú me estás hablando de reinserción, de reeducación y de rehabilitación cuando el sistema no le provee las herramientas necesarias a la dirección de prisiones para que estas personas, estos seres humanos puedan cambiar? Y déjame decirte que reincidir en el crimen, en el delito, para como tenemos nosotros cárceles aquí que son tierra de nadie, sin ningún tipo de condición, es bajita. Sí, eso es así. Es bastante baja. Valentín, una última pregunta. ¿Te han consultado respecto al proyecto de creación del Ministerio de Justicia? Y si yo lamento, Alba, que a Defensoría Pública no la hayan consultado, pero lamento también, sobre todo, que la hayan dejado fuera como órgano constitucional respecto a la consultoría de los órganos del sistema de Defensoría Pública. Es más, te voy a decir un reproche que tengo al anteproyecto y lo voy a decir de manera pública. Fíjate que la ley 454 del 2008, que tiene 15 años ya, la ley del INASIF, incluye, oye bien esto, incluye como parte del Consejo a la Procuraduría General de la República, al Ministerio de Salud Pública, al presidente del Poder Judicial, al director nacional de la Defensa Pública,
al director de la Dirección Nacional de Control de Droga, o sea, como consejo directivo del INASIF, y el espíritu del legislador en ese entonces involucró a toda la cabeza de los órganos del sistema de justicia. ¿Tú sabes con qué propósito? Para que haya neutralidad en la producción de los peritajes, que se produzcan, que se realicen, que se redacten desde esa institución. Sin embargo, ¿sabe lo que hace el borrador del Ministerio de Justicia? Solamente incluye como presidente, incluye como presidente de dicho consejo al ministro de Justicia, incluye al ministro de Interior y Policía, incluye al ministro de Salud Pública, al presidente del Consejo Nacional de Drogas y al presidente de la Sociedad Dominicana de Patología, y deja fuera a los órganos del sistema de justicia. ¿Sabe qué quiere decir eso? Mira, yo no quisiera advertir lo que pudiera darse, pero esta institución hace 15 años se produjo la ley y dice que debe ser, 2 años después iba a ser independiente de manera administrativa, funcional y financieramente. Y yo no me opongo a que se adhiera así al Ministerio de Justicia, pero excluir a los órganos del sistema de justicia del Consejo es una metida de pata. Pero señor Valentín, estamos a tiempo de que eso se subsane. Lamentablemente el tiempo aquí en cabina se nos acabó, pero usted tiene una invitación pendiente para que venga a hablarnos acerca del Ministerio de Justicia y de lo que se puede hacer todavía a tiempo para que se incluyan estos organismos. Y estoy totalmente de acuerdo con el Ministerio de Justicia. Pues nos alegramos muchísimo. Muchísimas gracias. En el borrador tengo algunos señalamientos en el borrador ante el proyecto. Todavía no nos han consultado, pero esperamos que lo hagan. Estamos esperando que lo hagan. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hemos conversado. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias. Hemos conversado con el director nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos. Regresamos en breve.